Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Jorge Asjana David. El doctor Jorge Asjana David es el director general de la Dirección de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un reconocido académico. En esta ocasión hemos querido hablar con él porque es uno de los aspirantes a la rectoría de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sabemos de mucha gente que entiende que él tiene las condiciones y le apoya. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, Gustavo. Bien. ¿Usted ha sido candidato a algo más en otra ocasión? Sí, yo he hecho carrera gerencial en la universidad ya por más de 20 años. Y ahí en la UAS es por elección. Sí, yo fui director de la Escuela de Ciencias Morfológicas, 2 periodos, cuando se permitía la repostulación. Fui decano de la Facultad de Ciencias de la Salud también por 2 periodos. Y luego fui vicerrector docente por 2 periodos también. Sí. Ya en la última elección apoyamos a la doctora Emma Polanco y entonces estamos dirigiendo la Dirección de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales. ¿Las elecciones se celebran en qué fecha? 15 de junio. 15 de junio. Miércoles de junio estaremos celebrando las elecciones a todos los diferentes puestos de la estructura de la universidad. Bien, ¿por qué usted quiere ser rector? ¿Cuál es su visión de lo que debe ser la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Mira, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo medicina y desde temprano mi vocación fue la parte educacional, la parte de ser del magisterio. Luego más adelante pues entré en toda la carrera gerencial también, además de la carrera docente, y me he ido dando cuenta del gran valor que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo para este país. El interés fundamental de nosotros es que hay que seguir apostando a la educación superior como la fuente más importante de desarrollo social, económico, educativo de la República Dominicana. Dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo para nosotros es un compromiso, como lo hemos venido haciendo a lo largo de la historia en los diferentes puestos que hemos tenido, un compromiso con la sociedad. Y yo creo que ese sello de compromiso social tiene que estar en todas las áreas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la parte de las carreras de grado, posgrado, investigaciones pertinentes y sociales para resolver los problemas de la sociedad y obviamente en esa vinculación directa con nuestras comunidades, con nuestra sociedad. Por eso la importancia de que cada una de las áreas donde está insertada alguna de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tengan un contacto directo con estas unidades y que podamos contribuir al desarrollo de ella. Yo creo que ese es el sello más importante de nuestra universidad en ese apostar al desarrollo social y económico de cada una de las regiones donde nosotros estamos. Obviamente, los recursos humanos son una de las partes más importantes, si no la más importante de todas las instituciones, y para nosotros es fundamental seguir apostando, como ha hecho esta gestión que encabeza nuestra rectora, la doctora Emma Polanco, seguir apostando al bienestar tanto de los profesores y profesoras, personal administrativo y, cómo no, de nuestros estudiantes. Ustedes saben que la pandemia ha afectado a nivel de toda la humanidad y nuestro país no es la excepción a nuestras familias, a nuestros estudiantes, hemos perdido seres queridos, han estado afectados y todo eso lleva un proceso de adaptación y recuperación de todos nuestros estudiantes para seguir ayudando a ese desarrollo en la educación superior. A ver, doctor, la UAS es la gran universidad dominicana, tanto pública, por supuesto, pero también a nivel privado, sobrepasan mucho. De hecho, yo creo que el centro, la UAS San Francisco, tiene más estudiantes que el resto de las universidades privadas. Cualquier universidad privada, claro. Sí. Tiene presencia nacional, ¿verdad? Sí. ¿Qué habría que hacer para, bueno, ya se está en el territorio, para fortalecer esa universidad donde quiera que esté? Claro. Digamos, UAS Barahona, UAS San Francisco, UAS está por allá también por... está en Neiva, Santiago, Puerto Plata, Mao, Santiago Nagua Rodríguez, también. Nagua, claro, San Francisco. ¿Qué hacer con esos centros? Mira, lo más importante de esos centros es que ya la universidad no es la que nosotros queremos, sino la que necesite cada una de esas comunidades. Como bien tú planteas, las necesidades no son iguales.
Las necesidades en materia de investigación o de educación superior que tiene Puerto Plata no son las mismas de Higüey ni son las mismas de Barahona. Por lo tanto, es muy importante que a través de la Vicerrectoría de Extensión, que es la Vicerrectoría de Vinculación Social, nosotros captemos las necesidades que tienen esas unidades. Le pongo algunos ejemplos a los que nos ven y nos escuchan. Por ejemplo, cuando empezaron a llegar los turistas rusos, pues no se hablaba ruso, prácticamente ninguno de esos empleados hablaban ruso en los hoteles. Se hizo un acuerdo y se llevó las clases de ruso a Higüey, que es nuestro centro más cercano del polo turístico de Punta Cana, y ahí se le enseñó ruso a muchos empleados y empleadas para que se pudieran comunicar adecuadamente. Ya hablar esa lengua garantiza casi un trabajo, ¿verdad? Claro que sí, además de que favorece el turismo porque estos turistas que vienen se encuentran más adaptados, más sociales, porque le están hablando en su lengua prácticamente. Y lo mismo estábamos haciendo antes de la pandemia con el mandarín, ante, ¿verdad?, el auge de que venían los turistas chinos. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, con Puerto Plata, la llegada de cruceros y una gran cantidad de turistas juntos que llegan cada cierto tiempo ahí para ver cuáles son las necesidades que tiene Puerto Plata, la sociedad, en materia de seguir apostando al desarrollo económico y social de nuestro país. Por decirte otro ejemplo, en San Juan de la Maguana, nosotros tenemos alrededor de 27 programas de maestría desarrollándose en esa región para el desarrollo precisamente de esa comunidad. Entonces, la idea es que cada una de las localidades donde está insertada una extensión de la universidad escuche las necesidades. Se le pone énfasis en la necesidad de esa región. Claro, porque tenemos que desarrollar la región a través de la educación superior. Por ejemplo, en San Juan siempre se ha dicho que su gran riqueza es su tierra, su producción agrícola. Claro. Ahí se hace énfasis, por ejemplo, en agropecuaria. Claro. Generalmente hacemos énfasis siempre magisterio, porque eso es un punto, ¿verdad? Y ahora mismo hay un gran atractivo. Claro, eso es un punto central. Y obviamente, como tú planteas, lo que tiene que ver con el desarrollo, tierra, ganado, agricultura, pues obviamente también apostamos en esos polos. Ahora se está hablando de desarrollar el polo turístico de Pedernales y es fundamental para nosotros colaborar con el Estado Dominicano y el empresariado en que ahí se preserve el medio ambiente y que la energía que se use ahí sea energía renovable y tengamos controles sobre nuestra naturaleza, ¿verdad?, nuestra flora, nuestra fauna, para poderla preservar el medio ambiente. Bien. Otro aspecto, siempre se habla de que hay la necesidad de que haya un entendimiento, vamos a decir así, porque no es una cosa, digamos, impuesta ni que se excluya la vocación de alguien, pero que haya un entendimiento entre sector privado, el sector productivo privado, el Estado, ¿verdad?, que debe garantizar un servicio vital como la educación, y las academias, en el sentido de que, bueno, si la necesidad de cierto perfil de profesional es lo que ahora se necesita, que haya ese acuerdo para alentar, impulsar esa profesión. Usted habla de turismo. Sí. En un momento hubo un gran auge de escuelas de hotelería y turismo, después como que decayeron. Claro, un poco. ¿La UAS tiene una escuela de turismo? Sí, claro. Nosotros tenemos una escuela, pero se imparte la carrera en varios lugares. Se imparte la carrera en Barahona, se imparte en Higüey, se imparte en Puerto Plata, y también tenemos la carrera de turismo, por ejemplo, en Atomayor, que es un ecoturismo. Es un turismo que ya no es de playa, sino que es un turismo, claro, se le da entrenamiento también, ¿verdad?, de la parte de playa, pero está concentrada en lo que es la parte del ecoturismo, porque para nosotros es muy importante todas las diferentes ramas, como bien tú planteabas, de cada una de las áreas. Y eso es lo que nosotros llamamos el currículum flexible. O sea, si hay carreras que se necesitan más, que se demandan, pues la universidad tiene que dotar esas unidades de esas carreras que está demandando la juventud y el empresariado y también obviamente el Estado Dominicano. Y eso es lo que yo he llamado, no lo llamo yo, es un concepto que existe, es la articulación del sistema. O sea, nosotros en la educación superior, las universidades recibimos los estudiantes que vienen de la primaria y la secundaria, debemos recibirlo en las mejores condiciones y debemos retroalimentar el sistema preuniversitario para que cada vez lleguen con menos deficiencia. Pero así debemos hacer nosotros también cuando los graduamos. Debemos graduarlo en el sistema de educación superior con la mayor cantidad de competencia para que puedan adaptarse lo más pronto posible a ese mundo que está después de la universidad. ¿Y en los estudios de posgrado, cómo anda la UAS? La UAS está
en una gran cantidad de programas de maestría en nuestras 9 facultades. Prácticamente en todo el país tenemos programas de maestría de alto nivel y estamos también con unos cuantos programas de doctorado, sobre todo en alianza con universidades de Estados Unidos y de Europa, para poder tener los partners necesarios que nos permitan desarrollar programas doctorales de alto impacto. Ahora mismo tenemos programas doctorales con la Universidad del País Vasco, tanto en el área de economía, de jurídica, como de la Facultad de Humanidades, y se están trabajando también algunos programas doctorales con Alcalá, con la Universidad de Alcalá, con la Universidad de Salamanca y con la Universidad Miguel Hernández también. Con su anuencia, doctor Ashana David, vamos a una primera pausa y continuamos. ¿Cómo no? Continuamos con el profesor, el doctor Jorge Ashana David, que es director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de los aspirantes a la rectoría. Las elecciones son en junio. Quiero aprovechar el espacio también para anunciar que es mi libro, que acaba de ser publicado, será puesto en circulación, que se llama Un hombre discreto y otras historias. Es un libro de literatura. Invitamos a los amigos que quieran leer este libro, que lo pueden pasar a buscar por aquí a precio módico en las oficinas de Acento, en la calle Bohechío número 4, esquina 27 de febrero. Y ya anunciaremos la puesta en circulación. Doctor, hay un aspecto, usted hablaba de los estudios de posgrado y esas cosas. Respecto al rigor de la universidad a la hora de contratar a un profesional para que imparta docencia, ¿qué se exige? Nosotros tenemos un reglamento general de ingreso al cuerpo docente profesoral, donde además de los requisitos, ¿verdad?, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por disposición estatutaria, no puede entrar nadie que no tenga mínimo maestría. Maestría o doctorado es lo mínimo que debe tener para poder entrar al concurso, ¿verdad? Entonces, en ese concurso pues se depositan todas las credenciales, tanto de los títulos como de los trabajos que ha realizado, conferencias, cursos, y entonces se pasa todo este proceso a las escuelas, a través de las facultades, donde se hace el concurso con un examen escrito y un examen oral, donde el profesor presenta, ¿verdad?, expone y se le hacen preguntas, además de un examen escrito. Es un proceso muy riguroso que se lleva a cabo en las facultades y en las escuelas. Cuando el profesor gana el concurso y hay disponibilidad de asignatura, entonces el profesor entra como un profesor provisional durante 4 semestres para ser evaluado cada semestre, y transcurrido las evaluaciones correspondientes de manera satisfactoria y pasado los 4 semestres, o sea 2 años, entonces el profesor puede ostentar la categoría de adscrito, que es la primera categoría oficial ya dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un reglamento general para todas las facultades a nivel nacional. Sí, y luego si puede ir, digamos, ascendiendo. Exacto. Después, todo es por elección en la UAS. Para entrar a la parte de docente es por concurso. Concurso, pero en cierto modo es una elección. Sí, también. claro, porque concursan varios y ahí se eligen los que ganan, así mismo es. Y luego entonces todo es en esas elecciones. Entonces ya ese proceso se van cumpliendo las diferentes reglamentaciones que hay para usted pasar a las diferentes categorías. Después de adscrito se pasa a adjunto, y después de adjunto se pasa a la máxima categoría, que es titular, aunque debo reconocer que hay una categoría después de titular, que es una categoría especial, que es la de profesor o profesora meritísimo. Sí. Es la categoría más alta que tiene la universidad, pero ya eso es una categoría especial que sí es por asamblea de facultad que se elige. ¿Tiene la UAS el número suficiente de docentes? Hablando de la gran población estudiantil. No, la UAS no tiene el número suficiente de docentes. Faltan. Sí, claro, si nosotros comparamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo con otras universidades parecidas a nosotros, obviamente que no tenemos la cantidad. De hecho, se oye mucho decir
que el docente de la UAS es el mejor pagado, pero cuando usted revisa la cantidad de estudiantes que tiene un docente... En promedio, en una sesión, ¿cuántos hay? No, nosotros podemos tener secciones que tienen 15, 20, 10 estudiantes, pero son secciones especiales. Ahora sí también tenemos secciones que tienen 60 y 70 estudiantes. Es demasiado. Que son demasiados. Con 70 estudiantes se pueden hacer 3 secciones prácticamente, según las reglamentaciones actuales. Por lo tanto, un profesor que tiene 70 estudiantes está subvencionando 2 secciones en el nivel de la educación superior. Y eso hace que el profesor se desgaste más, tenga que trabajar más, porque obviamente no es lo mismo trabajar con 15 o 20 alumnos que trabajar con 60 o 70 alumnos. Además, la carga que tiene que llevar un profesor es muy elevada. Por eso nosotros seguimos tratando de desarrollar lo que es la carrera académica, entendiendo la importancia de un docente en el nivel de la educación superior y la necesidad de que ese docente garantice las competencias que deben ir adquiriendo esos alumnos y alumnas. Hay un reto para todo toda entidad educativa en este tiempo y se puso a prueba también cuando la pandemia estaba en sus buenas, en el año 2020 y 2021, sí. Sobre todo 2020, que se desconocían muchas cosas, con la educación a distancia y el uso de la tecnología. ¿Cómo andamos ahí en la UAS? Bueno, nosotros, así como bien tú planteas, cuando llegó la pandemia y el país fue cerrado prácticamente en marzo... El mundo entero. Del 2000, sí, el mundo entero, así mismo, fue cerrado en marzo del 2020, pues la universidad entró en una revisión de su plataforma y en una adecuación de su plataforma virtual, en un proceso de capacitación de los docentes y obviamente de los estudiantes, y pasamos de 300 secciones virtuales a más de 30.000 secciones virtuales en un momento en que era fundamental el uso de la tecnología para poder mantener la educación. Algunas personas me decían que hay que evaluar cuál es mejor. En ese momento nada más había una: o dábamos la educación virtual o cerrábamos la universidad. Que no era la mejor opción. Que no era la mejor opción y que nos opusimos todo el tiempo a cerrar la universidad esperando que la pandemia pasara, porque la hubiéramos tenido cerrado más de 2 años. Entonces la realidad es que utilizamos la educación virtual. Como bien tú planteas, hace muchos años se hablaba de educación virtual, pero los procesos a veces son lentos en asumirlo. Y la pandemia nos llevó a tener que asumir este proceso de una manera abrupta, de una manera aguda y rápida para dar respuesta. De tal manera que en el 2020 dimos los 2 semestres que correspondían, en el 2021 virtuales, dimos los 2 semestres virtuales y el verano, pero ya empezamos a incorporar asignaturas, sobre todo de laboratorios, asignaturas prácticas, por ejemplo, en odontología, en medicina, en enfermería. Empezamos a tener la modalidad híbrida, ¿verdad?, donde dábamos la mayor parte de clases virtuales y algunas prácticas de manera presencial. Y ya este semestre íbamos a iniciar la desescalada, ¿verdad?, y llegó el Omicron y entonces nos complicó la existencia en este momento también en una embestida muy fuerte de esta mutación, de esta variante del virus, y hemos estado entonces en esa modalidad donde las clases son virtuales, pero algunos laboratorios son presenciales. Sí. Eso conlleva, supongo, ¿verdad?, un gran esfuerzo en el aspecto de inversión. Sí, claro. La UAS fue auxiliada por el gobierno en estas circunstancias. Sí, el presidente de la República, Luis Abinader, nos auxilió, realmente apostó a ese gran paso que teníamos que dar y hizo una inversión tanto en lo que era la plataforma virtual como en todo lo que tiene que ver con los procesos ayudados por la simulación, para poder nosotros presentar esa carta, ¿verdad?, de esa docencia adecuada de manera virtual. Doctor, ¿usted piensa que la virtualidad en la educación, independientemente de que superemos, como espero, y creo que estamos superando ya lo de la pandemia, llegó para quedarse ya? Sí, yo entiendo que sí. Lo que va a haber es una adecuación dependiendo de los perfiles, dependiendo de las asignaturas, dependiendo de las competencias y del manejo de la tecnología. Yo creo que iremos a una fase híbrida, como le decía hace un momentito, donde tendremos una parte virtual, una parte que va a ser presencial, o sea, iremos a una docencia semipresencial. La gente joven quizás no se acuerda, pero antes, hace muchos años, había docencia por correspondencia. Cuando no había internet. Y por radio. Y por radio. Entonces, claro, la tecnología no se había desarrollado para tener tan cerca, a tan corto tiempo,
al estudiante porque no teníamos esa y tecnología. El sistema que había de bachillerato libre que decían. Claro. Para adaptarse a ciertas zonas rurales por asunto de las cosechas también. Había una gran academia en México que le mandaban a uno por correspondencia, por carta, duraban un mes para llegar la carta. Bueno, había algunos cursos técnicos que se hacían. Sí. Por eso le digo que la tecnología es una herramienta para el proceso docente, no es el proceso docente. Y con eso lo que se logra es acercar al estudiante con su profesor, con su tutor, pero siempre es fundamental que podamos conseguir las competencias necesarias para que ese egresado o egresada pueda desarrollarse en el mundo exterior cuando salga de la universidad. De nuevo vamos a una pausa y retornamos, doctor. El doctor Jorge Ashana David, que es médico y es un docente de toda una vida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahora es director de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAS y aspira a rector en las elecciones que habrá en el mes de junio. Bien, en el caso de su área, que es la medicina, sí, tengo un amigo médico, muy buen médico, que él me dice que a él le ofrecieron en una universidad dirigir una escuela que se iba a abrir. Y él entendió que no era lo más adecuado. Él entiende que tenemos suficientes escuelas de medicina y que hay un área que tiene que ver con la medicina, pero otro renglón, digamos, otra subdivisión, que es la tecnología médica. Sí. Que él entiende, echa de menos que aquí las universidades deben formar más tecnólogos médicos. Y él dice, ¿por qué? La medicina cada día más está impactada por la tecnología. Claro. Y hay un área incluso que hay un mercado de trabajo seguro, que si se preparan técnicos que cursan una parte de conocimiento de asuntos médicos, pero que sepan un buen inglés, quizás ahora mandarín habría que decir, o alemán o francés, sí, que tendrían trabajo seguro en muchísimos centros públicos y privados, y con buena paga. Y él dice, me extraña que aquí no hayamos desarrollado esa parte en nuestras academias. Sí, mira, realmente a veces va a depender mucho de en qué momento este médico conoció la oferta académica de las universidades o lo conoce, y también del mundo laboral. Por ejemplo, cuando llegó el 911 aquí al país, pues tenían algunas debilidades en materia de educación y nosotros instauramos un técnico superior para fortalecer. Conformando como paramédicos. Claro, donde se forman una especie de paramédicos para asistir en todo lo que es el 911 en una carrera técnico superior que dura alrededor de 4 o 5 semestres solamente, para que podamos fortalecer ese sistema. ¿Eso es en la Escuela de Medicina? Sí, de la UAS. De la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad. ¿Cómo sale titulado él? Él sale titulado para técnico, o sea, técnico en la parte que tiene que ver con la parte del 911. Para trabajar en esa parte. También nosotros tenemos lo que era un técnico superior, que ahora llevamos una licenciatura, que es el del técnico de imagenología, que es el que se encarga de manejar los equipos. Ustedes saben que se ha desarrollado ya todo lo que es la tomografía, la resonancia, la sonografía. Obviamente para leer los estudios hay que ser médico y hay que hacer una especialidad en imagenología. Pero para manejar los equipos, pues son estas personas que son licenciados, antes eran técnicos, que se dedican al manejo del equipo. ¿Eso también se estudia en la UAS? También se estudia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También hay otras carreras que están en planes de apoyo técnico a diferentes áreas. Por ejemplo, ahora con este problema del COVID hemos tenido mucha necesidad de técnicos respiratorios, porque el COVID, sobre todo la variante inicial, afectaba mucho la vía aérea. Pero también es importante, y tú lo mencionabas con mucha razón, el desarrollo de la medicina desde hace un par de décadas está muy ligado al desarrollo de la tecnología. Y ahí hay una gran alianza entre médicos e ingenieros para poder desarrollar la fibra óptica. Bueno, nosotros cuando nos hacen el estudio que entra en el tubo por la boca, que es una endoscopía alta, digestiva alta, por ahí se puede prácticamente hacer biopsia, se puede tomar una cámara instalada. Tiene una cámara instalada. Entonces eso lleva un desarrollo que es vinculado a la ingeniería, vinculado a la física, a la electromecánica. Y la telemedicina. Y entonces está todo lo que tiene que ver con la robótica, con la telemedicina, la tecnología. Y entonces ya los problemas de la humanidad son problemas multifactoriales, donde el médico tiene un problema, se desarrollan los software necesarios, el ingeniero aporta y de ahí se va construyendo todo esto. Y esto entra en los programas fundamentales
fundamentalmente de posgrado, más que de mismo grado, cuando llegamos a ese nivel de complejidad de esta parte. Y la universidad, todo el sistema de educación superior del país también está tratando de dar respuesta a estas problemáticas. O sea que por ese lado se está respondiendo a esa necesidad. Se está trabajando para responder adecuadamente a esa necesidad, claro. Sí. Hay una parte que yo debo preguntarle, ya finalmente, es uno ha echado de menos, o no ha echado de menos, sino que hay quejas, y aquí hicimos una serie de programas especiales, de que en general las academias y el propio Estado ha desatendido un poco la parte humanística, las humanísticas. ¿Cómo andamos ahí en la UAS? Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue un bastión de defensa de la parte humanística. De hecho, ya los fondos para investigaciones que dispone el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que eran exclusivos para parte tecnológica, incluyen ahora la parte social. Qué bueno, y humanística. eso es una gran cosa. Claro, porque es que el ser humano no es solo un robot, el ser humano tiene una parte que es humanística, social, y sin pensamiento no hay ciencia ni hay nada. Entonces nosotros no podemos olvidar que la sociedad necesita que la estudiemos, que busquemos cómo mejorarla, y todo ese proceso se hace a través de investigaciones sociales, filosóficas, educativas, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros, la parte humanística, y nos alegra mucho que estén incluidas también, que haya un renglón para la parte humanística, que es fundamental. Sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Asjana David, que aspira a la rectoría, será en junio. Les deseamos suerte. Muchísimas gracias. Ojalá que los demás aspirantes, si quieren, aspirantes a la rectoría, lo podemos invitar también para conocer su punto de vista y qué piensan de nuestra gran universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes también, amigas y amigos, gracias, y siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.